Tiempo presente pasado singular en Aymara. Nos sirve para hablar de acciones que suceden en la actualidad o que sucedieron en el pasado. Lo primero que debemos hacer es quitarle la terminación aña, iña o uña dependiendo de cuál sea el verbo. Por ejemplo, a tocoña, bailar, le quitamos la terminación uña y nos quedaría tok. A mancaña, comer, le quitamos la terminación aña y nos quedaría manc. Finalmente, a isisiña, vestirse, le quitamos la terminación iña y nos queda isis. Y lo mismo podemos hacer con el resto de los verbos del idioma aymara. Le quitamos sus terminaciones y trabajamos con lo que nos queda. Entonces, si yo quiero decir yo bailo, sería así. Nayag tok ta. Si yo quisiera decir yo como, sería Nayag mank ta. Lo único que hacemos es aumentarle ta al verbo. Y si quiero decir yo me visto, diría Nayag isista. Por otro lado, si queremos decir tú bailas, diríamos humaj tok ta. Tú comes, humaj mank ta. Tú te vistes, humaj isista. Y cuando querramos decir él o ella baila, lo que hacemos es agregarle una i o una u a la raíz verbal, es decir, a lo que nos queda del verbo después de haberle quitado su terminación. A eso le aumentamos una i o una u dependiendo de cuál sea el verbo. Por ejemplo, si queremos decir él o ella baila, sería hupaj toko. Él o ella come, hupaj manque. Él o ella se viste, hupaj isisi. Por último, si queremos decir nosotros, o sea, tú y yo, bailamos. Hiwasaj tok tan. Nosotros, tú y yo, comemos. Hiwasaj mank tan. Nosotros, tú y yo, nos vestimos. Hiwasaj isistan. Ukakispawa, no olvides seguirme en mis redes sociales como Curiaquita Naira en TikTok, Facebook y YouTube. Ayúdame compartiendo, comentando y activando la campanita de notificaciones. Hikisinkama.